Hola, buenas tardes amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al primer video del tema 2, funciones de la materia de cálculo diferencial. Bueno, para poder comprender el concepto de una función, primero que nada hay que saber qué es una relación. Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas, la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo para que quede más claro lo que es el concepto de relación. Ahora bien, aquí pueden apreciar que tenemos un conjunto de valores, el cual de la parte izquierda está constituido por pájaro, perro, pez y serpiente. A este conjunto le vamos a poner lo que es animales. Y en el otro conjunto está constituido por caminar, volar y nadar. A este conjunto de la parte izquierda lo vamos a llamar formas de movilizarse. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es relacionar lo que son los animales con el conjunto de formas de movilizarse para bien tener una concordancia entre los valores. Por ejemplo, el pájaro puede caminar, pero también puede volar. El pájaro no puede nadar, pero si conocen a un pájaro que puede nadar, pues bien, se lo pueden poner. Ahora bien, el perro. El perro puede caminar, pero obviamente no puede volar, pero sí puede nadar. Así que lo relacionamos. El pez no puede caminar, mucho menos puede volar, pero sí puede nadar. Así que hacemos la relación. La serpiente. La serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nadar, así que se deja destituida. Ahora bien, ya que quedó claro lo que es una relación, vamos a hablar lo que es una función. Aquí pueden ver lo que es la definición. Ahora bien, la definición dice que es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Ahora bien, aquí tenemos el primer ejemplo de función. Tenemos un conjunto de valores el cual tenemos que relacionarlo con el otro conjunto de valores. Ahora bien, a este conjunto de la parte izquierda le vamos a llamar variable independiente. De igual manera será x. Y lo que tenemos que hacer aquí es solamente sumarle 1 al otro conjunto. El otro conjunto se llamará f de x, que lo cual es sumarle 1 matemáticamente es f de x es igual a x más 1. Como pueden apreciar, aquí le sumamos un 1 a 0. 0 más 1
es 1. Ahora bien, 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. Pilas aquí. Menos 1 más 1 es 0. Ahora bien, menos 2 más menos 1 es menos 1. Ahora pasaremos al otro ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos igualmente un conjunto de valores, el cual tenemos que hacer lo mismo, relacionarlo con el otro conjunto para poder resolverlo. Aquí tenemos lo que es el valor absoluto, que es f de x, y entre dos barras tenemos que lo que es x. Ahora bien, menos 2, la relación sería menos 2. Menos 1, la relación sería menos 1. Y así posteriormente, menos 0, perdón, 0 con 0, 1 con 1 y 2 con 2. Eso es lo que es el valor absoluto y tenemos que relacionarlo. Ahora bien, ejemplo 3. Función número de lados. Aquí ya nos plantean otra cosa, lo que es que tenemos figuras geométricas de la parte izquierda y tenemos que relacionarlo con la parte derecha, buscar la relación, cuántos lados tiene una figura, como por ejemplo el triángulo tiene 3 lados y la relacionamos con el respectivo número. El cuadrado tiene 4 lados, el pentágono tiene 5 y el rectángulo igualmente tiene 4. Ahora bien, les dejaré aquí una caja de ejercicios para que puedan resolverlo y seguir practicando para que puedan comprender lo que es su totalidad, lo que es funciones. Aquí en el primer ejercicio tenemos que solo multiplicar por 2 y relacionarlo con el conjunto de las y. De igual manera aquí en el ejercicio 2 es solo hallar la definición de la función f. En el ejercicio 3 solo tenemos que hallar f de 3 y f de 5. Muy bien. Subtema 2.1. Definición de variable, función, dominio y rango. Definición de variable. Es un objetivo que significa que algo o alguien varía o puede variar. También significa inestable, mudable e inconstante. En matemáticas, una variable es una magnitud que puede tener cualquier valor entre los comprendidos en un conjunto. Ahora bien, les mostraré la definición de dominio y rango para que quede más claro. Dominio. El dominio de una función o relación es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. Es la colección de todas las salidas posibles. Definición de rango. Una función es una relación que existe entre los elementos de dos conjuntos, es decir, cuando dos variables están relacionadas, se establece que el valor de una de ellas queda determinado si se le asigna un valor a la otra. Ahora bien, les mostraré más bien 3 ejemplos de dominio para que así se pueda comprender el tema en toda su totalidad. Ejemplo 1. Dominio y rango. Como aquí pueden apreciar, tenemos un conjunto de las x y un conjunto de las y. Tenemos un conjunto de valores. Nos dan menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Estos conjuntos los tenemos que relacionar con los conjuntos de las y. ¿Y qué nos pide? Nos dice que tenemos f de x
es igual a x al cuadrado. X significa una variable, no importa qué número será, pero debe de ser un número de conjunto de las x. Aquí igual tenemos que encontrar el rango y el dominio. Aquí ya lo tenemos, pero les voy a explicar cómo salieron. Aquí tenemos menos 3 elevado al cuadrado es 9. Entonces en el conjunto de las y buscamos el número 9 y lo encontramos en la parte de abajo. De igual manera, el menos 2 elevado a la 2 sería 4. El menos 1 sería 1. El 0 sería obviamente 0. El 1 sería 1. El 2 sería 4. 2 sería 4. Perdón, el 1 sería 1. El 2 sería 4. Y 3 sería 9. Ahora bien, posteriormente les mostraré cómo sacar el rango de esta función. Y el rango es todos los números donde le llegó flechita, tanto como el 0, el 1 y el 4. Y el dominio es los números desde donde salió flechita. Ahora bien, en el ejemplo 2, aquí pueden apreciar ya más gráficamente el mismo ejemplo, pero les voy a explicar de igual manera para que se puedan entender a toda su totalidad. Igual tenemos que sacar el dominio y lo que es el rango. Aquí hagan de cuenta que aquí tenemos como una máquina donde tenemos que ingresar un número, no importa cuál sea. Yo le puse 1, 4 y menos 4. Pero ojo aquí, todos sabemos que las raíces negativas no existen. Así que el menos 4 queda destituido. Al momento es que nosotros ingresemos un número, no importa cuál sea, menos que no tenga, que no tenga menos, no se puede. Aquí pueden ver que yo ingresé el 1 y automáticamente me arroja a 1. La raíz de 1 es 1. De igual manera, yo ingresé el 4, la raíz de 4 es 2. Y yo igual ingresé el 5, la máquina lo procesa y me dice que es 2.23. Ahora bien, les mostraré un último ejemplo para que quede definitivamente más claro. Ejemplo 3 de dominio y rango. Aquí tenemos un plano cartesiano que es de las X y las Y. Aquí ya es más igual gráfico. Igual nos pide el dominio y el rango, donde el dominio viene desde el intervalo menos 3 hasta 3. De igual manera, tenemos el rango que tenemos desde el intervalo del menos 3 hasta 4. Tenemos el dominio de las ejes de las Y, donde empieza la curva. Bueno, sí, empieza la curva del inicio, donde están los puntos. Todo ese rango es el dominio desde menos 3 hasta 3. De igual manera, el rango empieza de las ejes de las X que tenemos desde menos 3 hasta 3. Y aquí les dejaré una caja de ejercicios para que sigan practicando y comprendan bien lo que es el tema de dominio y rango y identifiquen muy bien qué es una variable. Aquí en el ejercicio 1 dice hallar el dominio y el rango de las siguientes funciones, relacionarlos respecto a la función. Aquí deben de ser lo mismo, deben de relacionar el conjunto de la derecha y el conjunto de la izquierda, relacionarlo respecto al f de x, 2 de x y de ahí sacar su rango y su dominio. Y en el ejercicio 2 dice que es hallar el dominio y el rango de la siguiente función raíz, gráfica y
y graficarla. Aquí tenemos y es igual a raíz de 2x más 3. Aquí tenemos que graficarla, sacar el dominio y también obviamente relacionarlo esos conjuntos. Y en el ejercicio 3, igual manera, tenemos figuras geométricas y tenemos que relacionarlo con el número de lados que tenemos de la parte derecha. Dice hallar el f de x, el número de lados, al igual que su rango. Deben de ser lo mismo, relacionarlo y buscar rango y dominio. A continuación, se le hablará sobre el subtema 2.2. Función real de variable real y su representación gráfica. Definición real de una variable real. Se llama función real de variable real a toda función definida de un subconjunto de los números reales. En el conjunto R de los números reales, tal que a cada elemento X de D le corresponde uno y solo un elemento I de R. Como podemos apreciar, aquí la D en mayúscula en color negrilla significa dominio y la R la tenemos como rango. Acá tenemos el primer ejemplo de una función y su representación gráfica, y el cual es una función exponencial. Como podemos apreciar aquí en la fórmula, como podemos observar en el plano cartesiano, la línea azul representa la gráfica que se obtiene al hacer las operaciones de dicha función, el cual dependerá de los números que se les coloque. Como podemos observar aquí, comienza la línea de las abscisas, que son las X, del negativo al positivo, y se va elevando hacia las Y, que son las ordenadas como positivo. En el segundo ejemplo, tenemos la representación gráfica de una función seno, que es f de x igual a seno x. Como podemos observar, en esa gráfica, la línea roja en forma de periodos es la representación gráfica, la cual siempre será de ese estilo. Lo único que cambiará sería el tamaño de sus periodos. En este caso, los puntos van de 1 en 1. Por ejemplo, sube 1 positivo y baja 1 negativo. Como tercer ejemplo, pusimos la función coseno, que es f de x igual a coseno x. Como podemos observar, es muy parecida a la función seno, muy parecida. A continuación, les voy a enseñar cómo graficar la función que vemos ahí, que es y igual a 4 coseno de x. Para empezar, tenemos que encontrar el periodo y la amplitud. El periodo es la P y la amplitud es la A. Como podemos apreciar aquí, el 2pi siempre va a ir ahí, y el 1 lo sacamos de la X. Como la X está solita y no tiene ningún valor al lado, significa que tiene un 1. Y como bien sabemos, el 1 no es necesario ponerlo. Bien que si hubiese un 3, un 4, un 5, sí se pondría de este lado acompañado de la X. Por ejemplo, un 6. Y el 6 lo pondríamos acá. Entonces, como aquí tenemos un 1, pues acá tenemos un 1. Bien, dicho de otra forma, todo el valor que esté acompañado de la X irá abajo de 2pi. Entonces tenemos que 2pi entre 1 es igual a 2pi. Para sacar la amplitud, eso es demasiado fácil. Siempre va a ir al lado, siempre estará de este lado, como podemos apreciar aquí, el 4. Siempre va a ir acá. Como aquí tenemos el 4, puede ser un 5, un 6, un 7. Todo número que está al lado del coseno va a ser la amplitud. Como ya sabemos el periodo que es 2, así que voy a poner un punto aquí. Voy a escribir el 2pi.
sea que el ciclo de la gráfica se va a cerrar aquí. Y si yo quiero hacer dos periodos, entonces este 2pi lo multiplico por 2, entonces serían 4pi. Si quiero otro periodo, simplemente multiplicaría el 2pi por 3, que serían 6pi. A continuación, le voy a explicar de dónde salió todo esto. Queríamos dividir todo esto entre 4, que sería 2pi entre 4, que es igual a pi en pi medio, que se pondría de este lado. Para sacar lo que hicimos fue sumarle ese pi medio, que sería pi medio más pi medio, sería como un pi entero. Para sacar el otro, 3pi entre 2, sería sumarle ese medio al 2pi entre medio, que daría como resultado el 3pi entre medio. Y así sucesivamente se sacarían los demás, sumándole medio al resultante que ya había dado. Bueno, posteriormente de ahí se sacaría la tablita, el cual se comenzaría de cero. Se pondría en la calculadora, cogeríamos la calculadora y agarraríamos el 4 cosenos, ponemos 4 cosenos y de 0, y como resultado nos daría 4, y luego ponemos 4 cosenos de pi entre medio y nos daría 0, y luego pondríamos 4 cosenos de pi que nos daría menos 4, y así sucesivamente. Y ya después de eso vamos a ubicar los puntos que tenemos 0,4i. Y en el segundo punto tenemos, como en las coordenadas tenemos x, que sería pi medio, y en las y tenemos 0, entonces se quedaría aquí el segundo punto, como podemos apreciar en estos momentos. Y el otro sería pi, vamos a pi, que sería igual a menos 4. Como podemos observar, va descendiendo y luego ascendiendo, con el hecho de que se pueda realizar los periodos, y la amplitud sería pues el 4, como podemos apreciar aquí sería 4, que sería 1, 2, 3 y 4, que sería el periodo. Entonces, de ahí, ya que se haya hecho toda esa operación, posteriormente vamos a graficar, la cual la gráfica se quedaría de este estilo. Y pues eso sería todo para la gráfica del coseno. ¿Cómo resolver el coseno? Y de ejercicio de tarea sería realizar en su forma gráfica la siguiente función coseno, y igual a 5 coseno de x, que se realizaría de la misma forma que se mostró hace un momento. Como segundo ejercicio de tarea sería realizar en su forma gráfica la siguiente función, que sería 2 cosenos de x. Y como tercer ejercicio sería realizar en su forma gráfica la siguiente función 4 seno de x. Y con esto vamos a concluir el subtema 2.2. Tema 2.3. Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Como ya se la sabe, vamos a empezar diciendo lo que es la definición de cada una de las funciones. Dice que cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. En el transcurso del video yo voy a explicar 3 ejemplos de cada una de las funciones para que puedan comprender en toda su totalidad lo que es el subtema 2.3. En el primer ejemplo de función inyectiva, quiero aclarar que la función inyectiva es muy conocida como 1 por 1. ¿Por qué? Porque siempre se relaciona, aunque sea una vez, en el otro conjunto. Este conjunto lo vamos a llamar como conjunto de partida, y este conjunto lo vamos a llamar como conjunto de llegada. En el conjunto de partida tenemos 1, 2 y 3 y 4. En el conjunto de llegada tenemos A, B y C y D. Voy a relacionar el 1 con el A, el 2 con el B
y el 3 con el C. Aquí sí es función inyectiva. ¿Por qué? Porque solamente está llegando una vez en el conjunto de llegada. Eso significa que sí está cumpliendo la función. Ahora quiero recalcar aquí en el 4 se está relacionando con el C. Aquí voy a aclarar que aquí ya no es función inyectiva. ¿Por qué? Porque dice que nunca debe de llegar dos flechitas en un mismo número. De igual manera, aquí en el D lo acabo de marcar, dice que no importa que llegue una sola flecha o ninguna. Ahora, posteriormente, les voy a mostrar otro ejemplo para que pueda quedar más claro. Aquí tenemos un ejemplo más gráfico. En el ejemplo 2 de función inyectiva tenemos la función x al cuadrado. En el plano cartesiano nos plantean una curva y aquí en las x vamos a tomar de cuenta que es el conjunto de partida y en el eje de las y vamos a tomar como conjunto de llegada. Esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque aquí, si se llega a dar cuenta, en el conjunto de partida se está relacionando dos veces, o sea, dos imágenes. Aquí se pueden dar cuenta de que no es función inyectiva. El 1 se está relacionando con el 1 de las y el menos 1 se está relacionando con el 1 de las y. Entonces se dice que no debe de llegar dos veces en un mismo punto, como lo acabamos de mencionar en el ejemplo anterior. Así que, en conclusión, esta no es inyectiva. Ahora bien, en el tercer ejemplo, esta sí es inyectiva. Tenemos la función del logaritmo x. Igual manera vamos a tomar en el plano cartesiano lo que es la x de partida y de llegada. Aquí si ustedes se dan la tarea en poner una línea en cada uno de los puntos, ya sea en el menos 5, en el menos 4, en el menos 3, en el menos 2 o en el 0 de las x, si se dan la tarea en hacer eso, se pueden dar cuenta que solamente llega en un mismo punto. No importa cuántas veces lo traces tú siempre te vas a dar cuenta que solamente llega en un mismo punto y eso significa que sí está cumpliendo lo que es la función inyectiva. Ahora bien, les voy a dejar aquí una caja de ejercicios para que puedan resolver lo que es y puedan comprender lo que es función inyectiva. En el primer ejemplo, bueno, perdón, en el primer ejercicio dice que determina que la función f de x 2 de x más 4 es inyectiva y grafícala. En el otro ejercicio 2 dice determina si f de x es x al cuadrado, identifica si es inyectiva y igual manera tienes que graficarla. Y en el ejemplo 3 dice determina si f de x de valor absoluto x más 1 es inyectiva y de igual manera hay que graficarla. Ahora bien, en la función suprayectiva vamos a empezar diciendo lo que es la definición. Dice que cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento de conjunto de partida. Ahora bien, les voy a mostrar un ejemplo para que quede más claro. En el ejemplo 1 de suprayectiva tenemos dos valores, o sea, dos conjuntos que igual se están relacionando con respectivo, lo pueden ver aquí. Y se está relacionando el 1 con el A, el 2 con el B, el 3 con el C, el 4 con el D y 5 con el D. Esta función es lo contrario de inyectiva. Habíamos comentado de que en inyectiva solamente se relacionaba una vez, nada más. Esta en el conjunto de partida se relaciona dos veces. No importa cuántas veces puede ser una vez, puede ser dos veces, y de igual manera puede relacionarse una vez en el conjunto de llegada. Ahora bien, les voy a mostrar otro ejemplo para que puedan comprender mejor. En el otro ejemplo de suprayectiva, aquí se pueden dar cuenta de que en el conjunto de partida se relaciona una vez en el conjunto de llegada, como ya lo había comentado. El 1 se relaciona con A, el 2 igual manera, el 3, el 4 y el 5. Aquí esta sí sigue siendo función suprayectiva. Pero ¿qué pasaría si yo pusiera B abajo de A? A ella no es suprayectiva. ¿Por qué? Porque estamos dejando sola una variable y no aplicaría lo que es
función subproyectiva. Ahora bien, les voy a mostrar otro ejemplo más gráfico para que se puedan dar cuenta. Aquí, función subproyectiva siempre es conocida porque inicia desde el infinito y termina hasta el infinito. Aquí se pueden dar cuenta que en todo el plano cartesiano está constituido la función, porque habíamos dicho que aunque sea una vez se debe relacionar con el punto de llegada. De igual manera, aquí tenemos otra función y se pueden dar cuenta que todo en el plano cartesiano se relaciona una vez en el punto. Ahora bien, aquí les voy a dejar una caja de ejercicios para que se puedan seguir practicando y de igual manera seguir desarrollando lo que es función subproyectiva. En el primer ejercicio dice determina si la función f de x igual a 2x más 4 es subproyectiva. En el otro ejercicio dice determina si la función f de x igual a 2x es subproyectiva y grafícala de igual manera. Y dice ejercicio 3 determina si la función f de x al cuadrado es subproyectiva. Ahora bien, la definición de función biyectiva. Una función biyectiva es una función f que es al mismo tiempo inyectiva y subproyectiva. Aquí ya no se conoce como inyectiva y subproyectiva. Aquí ya se le dice biyectiva. Porque es un conjunto de cada uno de las dos. Es decir, si todo elemento del conjunto final tiene al menos un elemento del conjunto inicial X al que corresponde condición de función subproyectiva. De igual manera se conoce como subproyectiva. Y todos los elementos del conjunto inicial X tienen una única imagen en el elemento en el conjunto final y condición de función inyectiva. Ahora bien, pasaremos a primer ejemplo de función inyectiva para que se pueda comprender bien lo que es función inyectiva. Aquí tenemos tres ejemplos de conjuntos. En este primer ejemplo dice que una función biyectiva se encuentra relacionada con biyectiva y subproyectiva. O sea, bi significa dos, significa que están relacionadas las dos. Aquí en el primer ejemplo, si se pueden dar cuenta, esta es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado que siempre debe llegar, aunque sea una vez, en el punto. Igual manera, esta es subproyectiva. ¿Por qué? Porque en el punto de partida estamos relacionando con el punto de llegada y en el punto de partida no dejamos ningún valor. No importa cuántas veces pueda llegar en el punto de llegada, pero siempre debe llegar una o varias veces. Aquí tenemos ya lo que es la función biyectiva, lo que ya se encuentra relacionada con inyectiva y subproyectiva. Aquí ya es un conjunto de los dos. Aquí se pueden dar cuenta de que está cumpliendo la función inyectiva y subproyectiva. De igual manera aquí tenemos un ejemplo de función biyectiva y pueden apreciar en la gráfica estamos relacionando con el menos 1 con 1 y de igual manera se pueden dar cuenta si se dan la tarea de inspeccionarla bien, tenemos la función inyectiva y subproyectiva. De igual manera, aquí tenemos la curva que igual en la inyectiva siempre toca en un punto y de igual manera empieza desde el infinito y termina hasta el infinito. Igual aquí tenemos la caja de ejercicios para que puedan practicar, para que sigan desarrollando lo que es el subtema 2.3. En el primer ejemplo dice hallar la función f de x igual a 2x más 4, determinar si es biyectiva y también de igual manera graficarla. En el ejercicio 3 dice determinar si la función f de x raíz de x menos 1 es biyectiva y dice ejercicio número 3 determinar si la función f de x de valor absoluto más 1 es biyectiva. A continuación, le hablaré sobre el subtema 2.2,
Funciones algebraicas, polinomiales y racionales. Funciones algebraicas se obtienen al hacer un número finito de sustracción, adición, multiplicación, raíz cuadrada y división, con funciones de tipo constante e identidad. Como podemos apreciar acá, el símbolo más significa adición, el símbolo menos significa sustracción. En matemáticas, una función algebraica es una función que satisface una ecuación polinómica cuyos elementos son a su vez polinomios o monomios. Ejemplo de funciones algebraicas. Como podemos apreciar acá, el primer ejemplo es f de x igual a raíz cuadrada de x menos 1. Y en el segundo ejemplo tenemos f de x es igual a x menos 2 entre 4 más x. La función constante significan los números reales y la variable x es la identidad. Funciones polinomiales se obtienen al hacer un número finito de adición, sustracción y multiplicación. En este caso solo se obtienen al hacer esos tres, que sería la suma, la resta y la multiplicación. Se obtiene mediante una regla de correspondencia, la cual su regla es toda esta, la cual tenemos como el a, que significa función constante, la x, que significa función de identidad, que es la variable, la n es grado exponencial. Como podemos apreciar acá, la a son los números, ya puede ser 1, 2, 3, el número que sea. En cuanto a la función de identidad, esa es una variable, por normal siempre son las x. En cuanto a la n, es el grado exponencial, ya sea cuadrada, cúbica, etc. Como podemos observar, aquí tenemos ejemplos de funciones polinomiales. Son 4. Tenemos la que son función de constante, que como podemos ver es y igual a k, que su gráfica por lo normal son así. Lo único que va a cambiar es la posición de los cuadrantes en donde esté. En cuanto a la función lineal, su función es y igual a ax más b. De ahí tenemos el tercer ejemplo, que son las funciones cuadráticas, que estas son tipo parábola, el cual es y igual a ax cuadrada más bx más c. De ahí tenemos la función cúbica, que es y igual a ax al cubo más bx cuadrada más cx más d. Como función constante, la k es cualquier número que deseemos poner o que se nos presente en el ejercicio. En cuanto a la a, significa la constante, como ya bien lo dijimos hace rato, la b es la variable, la x es la variable y la b es una constante igual. En cuanto a la función cúbica, la a que tenemos es una constante, es un número cualquiera, tiene que ser número entero. En cuanto a la x, es una variable y como está el cubo, pues para identificar una ecuación cúbica tenemos que tener x cúbica acompañado de x cuadrada acompañado de x a la potencia 1 y con su respectiva constante, que sería que sería la d. También podemos encontrar esto revuelto, en este caso aquí está acomodado. Por ejemplo, podemos encontrar la x cúbica hasta el final y la d al principio, eso no importa. Eso ya se puede acomodar, pero sí es muy importante que tengamos esos 4 datos. Funciones racionales. Definición. Una función racional está definida como el cociente de polinomios en el cual el dominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el dominador. La fórmula general de una función racional es p de x entre q de x, donde p de x y q de x son polinomios y q de x es distinto a 0.
Ejemplo 1 de funciones racionales. Una función racional es una función cuya regla puede ser escrita como una relación de polinomios. Su forma gráfica se conoce como una hipérbola, como se lo mencioné hace rato. Aquí tenemos un ejemplo de sus gráficas, que por lo normal siempre son así, ya sea que estén de este lado o de este lado. Siempre va a depender de sus asíntotas, donde estén ubicadas. Las asíntotas son muy importantes porque las dos curvas están separadas y da dirección en donde se presentan las hipérbolas, y eso se sabe con respecto al eje X. Otro dato importante, no puede ir 0 en el denominador, como podemos observar aquí, es una X. Aquí no puede ir 0 porque tiene que ser distinto de 0 en el denominador. Ok, porque si ponemos, por ejemplo, si hay un 0 ahí y lo hacemos a la calculadora, va a marcar error. Siempre tiene que haber un número distinto a 0. Puede ser 1, 2, 3, distinto a 0. Una vez marcado las dos asíntotas, como podemos ver, aquí está la asíntota vertical, que es la de color morada, y la asíntota horizontal, que es la de color verde. Ya podemos proceder a poder graficar esto, siempre y cuando ya hayamos hecho nuestra tablita. Aquí en el segundo ejemplo nos dieron esta ecuación, el cual es igual a 4x más 1 entre 2x más 1. Como se lo mencioné hace ratito, aquí tiene que ir distinto de 0. Aquí, como lo estoy marcando en el cursor, tiene que ser distinto de 0. Como aquí es 1, se puede hacer perfectamente el desarrollo del procedimiento. Entonces tenemos que aquí la asíntota es menos 0.5, la cual va así de línea vertical. Como una vez está marcada las asíntotas, ya se pueden proceder haciendo los puntos. Que aquí el primer punto, que sería este que estoy marcando, sería menos 1,3. Es el primer punto, ya se pone el puntito. El segundo punto de esa asíntota sería 1, 2 en negativos. Y ya en la Y serían como 2.3 más o menos. Ya se marca otro punto. Esto se hace en una tablita. Al igual que todos los puntos, si ya una vez marcados los puntos, simplemente se traza la línea que se formará una hipérbola. Como aquí podemos observar, son dos hipérbolas. En este video es un ejemplo de funciones cuadráticas. Ahora mismo le voy a explicar cómo realizar esta función cuadrática en su forma representación gráfica. Como tenemos aquí, es la fórmula, bueno, el ejercicio es y igual a 2x cuadrada menos 4x menos 1. Para empezar, tenemos que sacar la vértice. La vértice se saca con esta fórmula que tenemos aquí, que es x igual a menos b entre 2a, el cual a está multiplicando al 2. Entonces, luego posteriormente colocamos los números, que sería a, b y c. El a es esta parte que tenemos aquí, que el número que está de este lado, que en este caso es 2. El B sería, este sería B y este sería C. Después de que hayamos ubicado eso, vamos a encontrar ahora vamos por el B, que sería el menos 4. El B sería este menos 4. Se jala con su signo que tiene, como es menos 4, se jala. Si aquí hubiese un positivo, se jala el positivo. Entonces de ahí vamos a ubicar el C, el cual el C es es el número 1. Después de eso vamos a buscar, ya vamos a plantear esto, vamos a plasmarlo en la fórmula para sacar la bisectriz, que sería el negativo, ya está, y el negativo del número, que sería, se pone corchete, que sería menos por menos, sería más, y pues el 4 simplemente se arrastra. En el A se pone este número, que sería el 2. Reemplazamos el A por el 2. Entonces sería 2 por 2, serían 4. Y como podemos observar, queda aquí 4.
4 entre 4 es igual a 1. Y así es como sacamos la vértice. Después de que ya hayamos sacado la vértice, este número 1 se pondrá aquí, que es el que va a ir medio. De ahí, como es una parábola, tenemos que sacar 5 lados, el cual sería, ya podemos agarrar, como por ejemplo, aquí sería x, 1. Podemos agarrar el 0 y el menos 1. También podemos agarrar podemos poner el 2 y el 3. Esas podemos agarrarlas como queramos. Eso ya dependiendo de cada uno. Pero lo más preferible sería poner números cercanos a este valor para que la parábola no sea muy grande y podemos graficarla sin problemas. Como les decía, aquí podemos agarrar los números que están pegados al 1. Aquí se agarró el 0, que está aquí, y el menos 1. De ahí agarramos el 2 y el 3. Ya después de que hayamos agarrado los valores de x, simplemente vamos a sustituir todos estos valores en donde están las x y ya vamos a proceder a hacer las operaciones. Aclaro algo, estos números son opcionales, lo que están pegados al 1. El 1 se saca con la fórmula para sacar la vértice, que ya se explicó hace un momento. Bien, entonces vamos a proceder a reemplazar los números en las x. Vamos a empezar con el valor menos 1. Bien, aquí adelanté el video para que no sea muy tardado eso y se lo voy a explicar rápidamente. Entonces, como dijimos, aquí simplemente se va a poner todo esto, se va a bajar, exceptuando la x. Donde está la x se pone este símbolo. Entonces agarramos el menos 1, lo ponemos aquí. Lo que está en el rojo es el menos 1. Entonces, de ahí vamos a hacer las operaciones, que sería 1 al cuadrado. Por ejemplo, tenemos 1 negativo y todo número elevado a un exponente par, por ejemplo, en este caso serían 2, da positivo. Siempre va a dar positivo. Igual se podría hacer, por ejemplo, si tuviese al 4 elevado a la cuarta potencia, entonces igual sería positivo. Es un dato curioso. De igual forma, si no podemos recordar eso, podemos multiplicar el menos 1 por menos 1, que sería elevado al cuadrado, y daría positivo. Menos por menos da más, como podemos observar aquí. Y luego, ya después de que hayamos elevado al cuadrado, simplemente multiplicamos 2 por 1, que serían 2. Bueno, ya de eso, todos estos números se bajan exactamente igual acá. Ya que hayamos bajado los números, vamos a proceder a multiplicar, que serían 2 por 1, serían 2. Menos por menos serían más, 4 por 1 serían 4 y el menos 1 se jala. Ya después de que se hayan hecho las operaciones, simplemente se va a realizar la suma y resta, que en este caso sería 4 más 2 serían 6, menos 1 serían 5 y este 5 es el primer valor que encontramos de la y, que lo vamos a colocar de este lado. Ya tenemos el primer punto. Y con este procedimiento vamos a hacer todas. En este caso vamos a poner, por ejemplo, ya encontramos el primer valor. De ahí vamos a encontrar los demás valores, que en este caso sería el 0, lo colocamos aquí y ya hacemos la operación igualita, la operación. Luego vamos a colocar el número 1 aquí otra vez y va a salir igualito. Luego colocamos el 2 y luego el 3 y así hacemos sus respectivas operaciones hasta llenar la tablita. Aquí les voy a dar un dato curioso del 0, por si no recordaban. Por si recuerdan, aquí todo el número elevado al 0 dará 0, al igual que multiplicado. Por ejemplo, si aquí 0 elevado al cuadrado da 0 y 2 por 0 son 0. En este caso aquí se colocaron los ceros, pero no es necesario colocarlos, porque ya sabemos que todo número elevado al 0 o multiplicado al 0 dará 0. Y pues simplemente aquí se puso para que observaran. En este caso el menos 1 simplemente se arrastra y aquí
pues eso ya no vale y ya además quedaría como -1. Ese sería el segundo dato de, para el segundo punto de la y. Y así vamos a hacer sucesivamente con todos. Una vez ya hayamos llenado la tablita, vamos a proceder a graficar, a buscar los puntos. Entonces tenemos el primer punto, vamos a graficarlo. Vamos a buscarlo y ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Por ejemplo, tenemos x-1, que sería x-1, y en el i tenemos 5. Entonces subimos 5, 1, 2, 3, 4, hasta 5 y marcamos el primer punto. Todo esto que está aquí es un punto, este es otro punto, este es otro punto. Luego vamos con el segundo punto, que sería 0. Nos ubicamos en la x, como es 0, pues se queda aquí en el punto de origen. Y bajamos 1, que sería el otro punto. Luego de ahí vamos con el 1, que sería 1,3, que sería 1 positivo en las X y 3 negativos en la Y. Y lo ponemos, lo marcamos. Ya tenemos 3 puntos marcados. De ahí vamos con el otro, que sería 2, que sería 1, 2 en las X y bajamos 1 en las Y. De ahí colocamos el punto. Ya sería el cuarto punto. Y ya como por último punto vamos a colocar el 3 en las X, que sería 1, 2, 3 en las X y subimos 5 en las Y. Y marcamos el otro punto. Ya después que hayamos marcado todos los puntos, vamos a proceder a unirlos con una línea. En fin de que se forme una parábola. Como podemos observar ahorita en estos momentos, se va a formar una parábola. Y ya después de que hayamos hecho la parábola, simplemente ya sería todo lo del ejercicio. Y estos son los ejercicios que quedarán de tarea para ustedes, que sería realizar en forma gráfica la siguiente función lineal, que sería y igual a 3x menos 2. La otra sería, el otro ejercicio es realizar en su forma gráfica la siguiente función cuadrática, que es muy similar, este es muy similar al video que les acabo de explicar. Y el otro ejercicio sería realizar en su forma gráfica la siguiente función racional, x menos 5 entre 2x más 4. Y eso sería todo del subtema 2.4. Subtema 2.5. Funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Como ya se la saben, primero que nada, vamos a empezar con la definición de cada una de las funciones. En este caso, vamos a empezar con la definición de función trascendente. Se dice que una función trascendente es una función que no satisface una ecuación polinómica, cuyos coeficientes sean a su vez polinomios. Esto contrasta a las funciones algebraicas, las cuales satisface dicha ecuación. Ahora, de igual manera, pasaremos a la función trigonométrica. La definición de función trigonométrica dice que también llamada función circular es aquella que define por la aplicación de una razón trigonométrica a los distintos valores de la variable independiente, que ha de estar expresada en radianes. Ahora sí, pasaremos a los ejemplos para que quede más claro. Ejemplo 1 de función trigonométrica. Dice, calcular la base del lado x del siguiente triángulo escaleno. Tenemos un triángulo escaleno aquí en color azul. Tenemos un ángulo de 26 grados y de la parte derecha tenemos un ángulo de 38 grados, el cual el triángulo mide 20 y dice que tenemos una fórmula que dice que x es igual a x1 más x2. Posteriormente dice que calculemos el ángulo y para calcular el ángulo vamos a tomar el tangente y dice tangente del ángulo de 26 es igual a 20 entre x1. Ahí despejamos. Ahora pasamos del lado izquierdo, x1 es igual a 20 entre x por 26 grados es igual a 41.006. Ahora posteriormente dice que calculemos el otro ángulo y de igual manera
Vamos a agarrar el tangente, despejamos y sería tangente 38 es igual a 20 entre x2. x2 va a ser igual a 20 entre tangente de 38 y esto va a dar igual a 25.59. Ahora bien, lo único que haremos es sumar los dos resultantes de las dos x y dice que vamos a ocupar la fórmula del inicio, que es x igual a x1 más x2 es igual a 66.605. De igual manera, pasaremos al otro ejemplo para que quede más claro. Ejemplo 2 de las funciones trigonométricas. Dice, calcular el lado x de la siguiente figura constituida con dos triángulos rectángulos. Tenemos dos triángulos rectángulos, uno más grande que el otro. Uno mide 60 grados, y es el rectángulo A, y el otro mide 35 grados, que es el rectángulo B. Perdón, el triángulo rectángulo B. Los dos son triángulos rectángulos. Y uno mide 30 y el otro mide 15. Ok, dice que aquí nos plantean la fórmula, que es tangente por A es igual a opuesto por continuo. De igual manera se conocen como cateto adyacente. Dice tangente por 60. Agarramos el ángulo del triángulo rectángulo más grande y solo distribuimos valores igual a 30 entre A y posteriormente A es igual a 30 entre tangente por 60 igual a 17.321. Ahí ya tenemos lo que es primero el ángulo A del primer triángulo. Ahora posteriormente calcularemos lo que es el ángulo B, el cual igual de manera vamos a tomar la misma fórmula, tangente de A es igual a opuesto sobre continuo, y dice que es tangente de 35 es igual a 15 entre B. Ahora despejamos, B es igual a 15 entre tangente de 35, y eso va a dar igual a 21.422. Y ahora la misma fórmula del otro ejemplo la vamos a plantear aquí. Vamos a sumar las dos resultantes y eso nos va a dar de un 38.743. Ahora nuevamente pasaremos a otro ejemplo para que quede mucho más claro lo que son funciones trigonométricas. Aquí dice el ejemplo 3 de las funciones trigonométricas, dice, según los datos del siguiente triángulo, determina las 6 funciones trigonométricas. Aquí quiero que ustedes busquen las 6 funciones trigonométricas, el cual se las voy a decir. Dice que la primera función es seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El otro es coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el otro es tangente por cateto opuesto sobre cateto adyacente. El otro es contangente, el cual es cateto adyacente sobre cateto opuesto, y secante por hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante, que es por hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto es más que nada para que ustedes puedan practicar y vean cómo es que las funciones salen de este ejercicio. Ahora bien, yo les voy a explicar que aquí tenemos un triángulo rectángulo, el cual el cateto del lado izquierdo tenemos su 4 y la hipotenusa es de 9. Tenemos el ángulo que no lo conocemos y cateto adyacente, que es x. Y primero que nada vamos a buscar el cateto adyacente para que podamos posteriormente a buscar el ángulo, el cual es vamos a tomar la fórmula del teorema de Pitágoras para realizar este problema, el cual dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Igual manera, sustituimos valores. 9 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces x al cuadrado es 81.
igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado sería 16. Ahora sí, el 16 lo pasamos del otro lado como signo contrario. 81 menos 16 es igual a x al cuadrado. Y restamos valores, que es igual a 65 al cuadrado. Y posteriormente sacamos raíz de 65, es igual a x. Y x sería igual a 8.5. Ahora bien, para que podamos identificar cada uno de los ángulos de este triángulo rectángulo, quiero que ustedes mismos hagan las 6 funciones para que vean cómo salen cada uno de estas funciones. De igual manera, les dejaré de tarea aquí una caja de ejercicios para que ustedes sigan practicando. Dice hallar la hipotenusa y sus funciones. En el segundo ejemplo, en el segundo ejercicio les puse hallar nuevamente el ángulo faltante de sus funciones correspondientes de este triángulo rectángulo. Y cual dice que tenemos la hipotenusa de 8 y el lado opuesto de 3. Aquí también tenemos un ejercicio, el número 3, para ustedes. Dice hallar las funciones respondientes y el ángulo. De igual manera, aquí tenemos 3 funciones, el cual faltan sus derivadas. Tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. De igual manera tenemos el tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos la hipotenusa, que es 15, y cateto opuesto, que es 10 de este triángulo rectángulo. Ok, ahora empezamos con las logarítmicas. Empezaremos con la definición. Dice, función logarítmica es una función inversa a la función exponencial. Es de la forma f de x e igual a logaritmo de x, donde a es mayor que 0 y a es igual que 1. Y la gráfica que se obtiene es una curva simétrica a la función exponencial. Ahora pasaremos a un ejemplo para que quede más claro. Dice, primer ejemplo de la función logarítmica. Tenemos aquí en el plano cartesiano una función. Tenemos que función de x, que es igual al logaritmo de 5 por 4x más 1. Tenemos 4x más 1 mayor que 0. Pasamos el más 1 al lado derecho y nos quedaría 4x mayor que 1. Ahora bien, el 4 lo pasamos del lado izquierdo, está multiplicando, pasa dividiendo, x mayor que menos 1 entre 4. Y el dominio nos quedaría, como se ve en la función, dominio va a ser igual al intervalo menos 1 entre 4, al infinito. Y el rango, pues aquí les dejo una tabla para que puedan ver dónde sale cada uno de los puntos. Igual que pueden apreciar aquí, x es 0, 1, 2, y 2, 1, 1.36. Y respecto a estos valores se pueden dar cuenta cómo queda la función. Ahora bien, el segundo ejemplo dice, función logarítmica, el número decimal 0.8 es la fracción de 8 entre 10. Aquí nos da un problema, el cual tenemos que plantearlo como un logaritmo de 2. Y tenemos logaritmo de 2 por 0.8. Logaritmo de 2 lo ponemos entre paréntesis 8 entre 10, que viene siendo lo mismo. Logaritmo de 2, distribuimos valores, que 8 menos logaritmo de 2 por 10. Esto va a ser igual al logaritmo de 2, lo elevamos al cuadrado, lo elevamos al cubo, y entre paréntesis menos logaritmo de 2 y 2 por 5, que viene siendo lo mismo. 3 menos logaritmo de 2, paréntesis 2 por 5, es igual a 3 menos logaritmo de 2 más el logaritmo de 2 por 5. Ahora bien, 3 menos 1 más logaritmo de 2 por 5. Ahora para finalizar, 2 menos logaritmo de 2 por 5. Y este es el resultado
el cual nos dio en este ejemplo. Pasaremos a otro ejemplo para que quede más claro. Ejemplo de función logarítmica. Escribimos el argumento como una potencia de 7. Logaritmo de 7 va a ser igual a raíz de 7, por raíz de 7 es igual a logaritmo de 7 por 7 elevado a la 1 medio. Ahora sí, si se pueden dar cuenta, aquí el 1 medio baja y se multiplica por el logaritmo de 7 y eso nos daría 1 medio por 1. Entonces, este sería el resultado de esta función logarítmica. De igual manera, pueden tomarle screenshot para que ustedes vean de dónde sale cada una de estas funciones y cómo sale cada uno de sus resultados. De igual manera pueden pausar el video y checar. Ahora bien, como ya es de costumbre, les dejaré una caja de ejercicios para que ustedes puedan practicar y desarrollar bien este tema. Dice, ejercicio para resolver una función logarítmica. El ejercicio 1. Realizar la siguiente ecuación de la función logarítmica. 2 logaritmo de x menos logaritmo por x más 6 igual a 0. Aquí viene siendo, van a dar el resultado y lo van a resolver. De igual manera, tenemos el ejercicio 2 para resolver. Dice, realizar la ecuación de la función logarítmica por x más 1 menos logarítmico de x igual a 1. De igual manera, tenemos el ejercicio 3. Dice, ejercicio 3 para resolver de la función logarítmica, dice realizar la siguiente ecuación de las funciones logarítmicas. Logarítmica de 3 por x igual a 4. Y se los dejo de tarea para que ustedes puedan desarrollar este tema y puedan concluirla como un tema exitoso. Función exponencial. Definición de una función exponencial. De acuerdo a sus características, existen diversos tipos de funciones matemáticas. Una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f de x igual a ax, en la cual la variable independiente x es un exponente. Como podemos apreciar aquí, a lo que se refiere x de la variable independiente, significa que aquí la x por lo normal siempre va a ir, y donde está la a, por lo normal vamos a encontrar letras o fracciones o números. El primer ejemplo de la función exponencial es una gráfica, que tenemos que f de x igual a e con exponente x, como se lo mencionamos hace ratito. X es la variable independiente, siempre va a ir ahí. Entonces, con esa fórmula se hace esa gráfica, y ese es su estilo de gráfica con esta función exponencial. Como segundo ejemplo, como si se dan cuenta, la x siempre va a ir como exponente, siempre, siempre. Así podemos identificar una función exponencial. Entonces tenemos que y igual a 1 medio a la x. Con esta función exponencial se hace este tipo de líneas. La línea roja es su representación gráfica de esta función. La representación gráfica de esta función igual a 2 a la x es la línea verde. Como primer ejercicio de tarea de función exponencial, tenemos que hallar el dominio y rango de la función y igual a 3 a la 1 menos x menos 1. Como segundo ejercicio, tenemos que encontrar la función exponencial y igual a ax a partir de la gráfica. Como tercer ejercicio, hallar el dominio y rango de la función y igual a menos 1 medios a la x, también la gráfica. A continuación, les hablaré sobre el subtema 2.6, funciones escalonadas. Definición de una función escalonada. Su nombre radica porque su comportamiento gráfico tiene saltos en forma de escalón. Su forma básica es f de x igual a x. Tiene la característica
de que cada intervalo que se va marcando para x tiene un valor en y. O sea que si le ponen un número a x, tiene que tener un número y para que se pueda marcar los puntos. Las funciones escalonadas tienen como característica de que sus líneas siempre van a ser en forma de escalón, por eso se le llama función escalonada o también funciones definidas a trozos. A continuación le voy a marcar, le voy a enseñar cómo buscar los puntos que están aquí. Entonces tenemos que, en estos son valores de y de acá para allá, después del sí, son valores que van en la x. Entonces vamos a marcar el primer valor, todo eso. Entonces tenemos que 1 en y, estamos en el 0, nos ubicamos en el 1, aquí quedamos. No, aquí no vamos a marcar nada. Donde vamos a empezar a marcar son en esto, que sería menos 3, sería 1, 2, 3. Y aquí como ese intervalo cerrado se pone un círculo totalmente rellenado. Y luego va el otro punto que será menos 1. Estamos ubicados aquí, sería menos 1. Y como es un intervalo abierto, pues el círculo no se rellena totalmente. Y ahí ya marcamos el primer punto. En el segundo punto, en la segunda línea sería la de 2. Nos vamos a 2 en i, 1, 2. Y aquí nos quedamos. Pero aquí no vamos a marcar nada. Luego vamos a menos 1. Aquí es donde se va a empezar a marcar porque son los valores que son de la x. Esos valores son los que van a salir de la línea. Entonces tenemos que menos 1. Estamos aquí en 2. Entonces menos 1 sería aquí. Y como es intervalo cerrado, entonces se rellena el círculo. Y luego ubicamos el 1. Estamos aquí. Ubicamos el 1. Y se cierra el punto. Como es abierto, el punto siempre van a ir huecos, se podría decir. Entonces ubicamos el otro punto que sería menos 1 en i. Entonces bajamos 1 y aquí nos quedamos. Entonces vamos a buscar el número 1 en las x, que será 1. Y aquí marcamos el primer punto. Como es cerrado, se marca totalmente el punto. Y luego sería el menos 3. Siempre vamos a quedar aquí. Ahora vamos con 3. 1, 2, 3. Positivo. Y como igual, este símbolo marca es que es cerrado, entonces igual se cierra totalmente el círculo, el puntito. Y así es como finalizamos esta gráfica. Recuerden amigos, que cuando ven este símbolo es porque es cerrado y este símbolo es abierto. Aquí tenemos otro ejemplo, el mismo ejemplo que mencioné hace un momento. Entonces aquí tenemos f de x 3. Buscamos el 3. Acuérdense que estos son valores de i. Entonces buscamos el 3. 1, 2, 3, nos quedamos aquí. Aquí no marcamos nada, simplemente es como el nivel que va a llevar. En estos sí vamos a marcar, como ya les he mencionado. Entonces sería menos 2, que sería 1, 2. Y se marca el primer punto. Y como está cerrado, pues el punto se rellena totalmente. Y luego buscamos el 2, que sería 1, 2. Y como es abierto, pues el punto va a ir así sin rellenar. Y aquí ya marcamos la línea. Esa sería la primera función a trozo. Para hacer la segunda función a trozo buscamos el valor de i, que sería en 1. Estamos en 0, subimos, nos colocamos en el 1 y ahí sería el nivel que va a llevar la función a trozo. Luego buscamos el número 2, que será 1, 2 y marcamos el primer puntito. Como es cerrado, ya saben, totalmente rellenamos el punto. Y luego buscamos el 4. Estamos aquí. 1, 2, 3, 4. Y como es abierto, pues el punto se deja así hueco. Luego ahí ya cerramos. Marcamos la línea totalmente. Y después vamos a buscar el otro punto que sería menos 2. Entonces nos ubicamos en el menos 2. Y aquí nos vamos a ubicar en el 4. Como aquí es 4 positivo, pues vamos a ir a hacer las x positivas. Que será 1, 2, 3, 4. Y marcamos el primer punto. Como cabe mencionar, esto significa que es un intervalo cerrado. Por eso se marca total, se rellena totalmente el círculo. Y como este total es abierto, pues el círculo se va a dejar así, sin rellenar. Y pues el 6
Igual sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bajamos 2. Y se marca otro punto. Ya después de que hayamos marcado los puntos, simplemente se va a trazar la línea. Y así quedaría esa función escalonada. Como tarea van a quedar estos ejercicios. Y eso sería todo de funciones escalonadas. A continuación, les hablaré sobre el subtema 2.7, operaciones con funciones, adición, multiplicación, división y composición. Como primer punto será adición. Sea f y g dos funciones de variable real definidas por un mismo intervalo, se llama suma de ambas funciones y se representa por f más g. Como primer ejemplo de operaciones con funciones adición, tenemos este ejemplo que es f de x igual a x cuadrada más 2, g de x más 4x menos 1, el cual, para comenzar, primero vamos a colocar esto entre paréntesis, como lo podemos apreciar de este lado. Ponemos el símbolo más y todo esto entre paréntesis. Ya de ahí procedemos a hacer las operaciones. Como aquí el x cuadrado, no hay otro x cuadrado aquí, simplemente se va a pasar igual. Y luego de ahí va del mayor a menor, por ejemplo, es x cuadrada, luego va x a la potencia número 1. Como tampoco aquí no hay con otro con que sumar, simplemente se va a pasar como tal, que serían 4x. Como estos son términos semejantes, entonces se van a sumar. En este caso sería más 2 menos 1 sería más 1. Como segundo ejemplo de operaciones con funciones adición, tenemos f de x igual a 9x menos 5, g de x es igual a 4x más 1. Aquí tenemos la fórmula que se ocupa para estas funciones, que será f de x igual a f de x más g de x. F más g igual a x. Igual, aquí lo que tenemos que poner, donde está la x, vamos a poner el f, que será todo esto, lo vamos a plantar en x, que es así como podemos apreciar en este momento. En el g vamos a poner lo mismo, que será todo esto, lo vamos a plasmar en la x, que plasmaremos eso hacia este lado, como podemos apreciar en el cursor. Bueno, una vez realizado eso, simplemente se va a sumar este más por más da más por menos da menos, que sería aquí, y luego de ahí sería más por menos, más por más da más, y luego más por más da más, que sería 1. Bueno, ya después de que se haya hecho esas operaciones, lo único que se va a realizar sería reducción de términos semejantes. Como tenemos solo simplemente tenemos x y constantes, entonces la x está elevado al 1. Ahora procedemos a sumar el 9 con el 4, que sería 9 más 4 son 13x. Esto no se suma, no van a querer multiplicar x por x, que serían, no se multiplica, ni tampoco se suma, simplemente va a quedar así, simplemente reducción de términos semejantes. Y ahora vamos a hacer esta operación, que sería menos 5 más 1 serían menos 4. Con estos ejemplos concluimos el de adición. Ahora vamos a explicar multiplicación. Multiplicación. Sean f y g dos funciones de variable real definidas por un mismo intervalo, se llama multiplicación o producto de una función de f y g y se define por su fórmula sería esta, que es f de x y g de x. Como primer ejemplo de operaciones con función de multiplicación, tenemos que f de x es igual a x menos 5 y g de x es igual a menos x cuadrada menos 1. Esta es la formulita que se ocupa en este tipo de funciones. Hay distintos tipos de fórmulas. En este caso ocuparemos esta, que es f por g por x, que sería ese estilo. Aquí las f son estas las que podemos apreciar en estos momentos. Y donde todo esto lo vamos a plasmar aquí donde está la x sin poner la f, como podemos apreciar. Entonces vamos a poner todo esto aquí abajo entre paréntesis. Y luego todo esto aquí abajo entre paréntesis.
Y ya de ahí simplemente se hace las operaciones, que sería S por S, serían 3x cúbicas. Y luego esa X por S, que sería más por menos, da menos, y X por 1 da X. Después se procede a multiplicar este por este y este por este. Entonces sería menos 5 por más, serían menos. Y 5 por x cuadrada serían x, 5x cuadrada. Y luego se multiplica menos por menos da más. Y 5 por 1 da 5. Como segundo ejemplo de operación con función de multiplicación, tenemos que f de x es igual a 9x cuadrada más 4x, g de x igual a 4x más 1. Y aquí ocuparemos la misma fórmula que la vez pasada. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como si lo había comentado en el ejemplo anterior, vamos a poner todo eso en donde está acá, donde está f. Pero simplemente vamos a poner f, recuerden, no se va a poner la f, simplemente se va a arrastrar todo eso acá, sustituir. Bueno, luego en la g, más de lo mismo, en la de donde va la x vamos a poner todo esto, obviamente no vamos a poner la g. Bueno, ya que hayamos colocado todo eso en la parte de abajo y todo esto aquí, simplemente vamos a proceder a hacer las operaciones, que será S por S y este por este. Luego va a ser S por S y este por este. Bueno, entonces tenemos que más por más da más. 9 por 4 da 36. X cuadrada más X da X cúbica. Luego va 9, que sería más por más da más. 9x cuadrada por 1 da 9x cuadrada. Luego va 4x por 4x da 4 por 4 son 16. X por x, x cuadrada. Y luego va 4x por 1, que serían 4x. Y luego simplemente, después de esto, simplemente se va a hacer la reducción de términos. Para hacer la reducción de términos, simplemente tenemos que fijarnos bien en el exponente. Por ejemplo, aquí es x cuadrada, x cúbica, como no hay otra, simplemente se va a bajar. Acá como hay dos, simplemente se va a hacer las operaciones, que en este caso son sumas. La x cuadrada se baja y serían 9 más 16 serían 25. Y como es la x, no hay otro término para que se pueda sumar o restar, simplemente se baja como tal y así como concluiría ese ejercicio de función con multiplicación. Estos son los ejercicios de tarea de multiplicación. Ahora va el de división. Definición. En el caso de la división, nuevamente el proceso de realizar la división con funciones es reiterativo y solo hay que poner atención el hecho de que la división por cero no es válida y por esto la condición es que la función divisor no sea cero. Primer ejemplo de operación con funciones de división. Esta es una fórmula que se ocupa para las divisiones, que en este caso aquí tenemos este, la, las operaciones. Como primer paso tenemos que eliminar este 3 porque nos estorba, tenemos que eliminarlo del divisor. Entonces de ahí lo que tenemos que hacer es poner un 3 aquí, pero podemos sacarle factor común a esto, a todo esto que podemos observar en este momento, que sería el 3x. Y de dónde, si se preguntan de dónde salió el 4x y todo esto, pues fácil, se factorizó por factor común. Entonces, para que se den cuenta de que estamos con bien, entonces, por ejemplo, podemos multiplicar 3 por 4 serían 12 y x por x cuadrada serían 3x. Y igual, 3x por 5x serían 5x cuadrada, así como podemos observar. Entonces, cuando ya hayamos hecho, para ver si está bien, entonces ya podemos eliminar este 3x con este 3x. Lo eliminamos y quedaría 1, pero no es necesario poner 1. Aquí solo se puso para que observaran de dónde se sacó. Entonces de ahí, todo esto se va a poner acá. Bueno, luego simplemente se multiplica
1 por 4x y todo dará igual porque está multiplicando por 1. Como podemos observar, este es el resultado, 4x cuadrada más 5x más menos 2. En este segundo ejemplo es un poco diferente, ya que ahorita les voy a explicar el por qué. Bueno, tenemos aquí, esto tenemos que resolver que es f de x igual a x cuadrada menos 8x más 12, g de x igual a x cuadrada menos 36. Entonces tenemos esta formulita en la cual ocuparemos que todo esto se va a poner acá en la parte de arriba y todo esto se va a poner en la parte de abajo. Una vez hecho esto, aquí podemos notar que es un trinomio al cuadrado. Bueno, una vez realizado el trinomio al cuadrado, el resultado que nos dé al realizar el trinomio al cuadrado se pondrá de este lado. Y aquí también es un trinomio al cuadrado, el resultado que nos dé lo pondremos aquí abajo. Y bueno, después de que ya hayamos hecho las operaciones de trinomio al cuadrado, entonces procedemos a seguir con el ejercicio. Que aquí podemos eliminar este x menos 6 con el x menos 6 que está dividiendo. Entonces lo eliminamos y simplemente quedan estos dos. Como podemos observar aquí, el resultado sería f de x igual a x menos 2, g de x igual a x más 6. Ese sería el resultado, x menos 2 entre x más 6. Esos son los ejercicios de tarea. Ahora vamos a hablar sobre composición. Definición de composición. Dos funciones se juntan para producir un resultado. Por ejemplo, f actúe sobre x para producir f de x y luego g actúe sobre f de x, o también llamada función composición, que se representa con la letra g, que se dice g f de x. Como primer ejemplo, tenemos ejemplo de operaciones con funciones, que es la de composición. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir esta formulita, por así decirlo, que tenemos f de x es igual a x menos 5 y g de x es igual a x cuadrada menos 1. Siguiendo esta formulita tenemos que poner esto de este lado, que sería, como aquí no, el x está solita, significa que hay un 1 y el 1 se pone de este lado, pero sabemos que el 1 no se pone, entonces así lo dejamos. Y el menos 5 lo ponemos de este lado. Entonces bajamos todo esto, que sería g de x, y lo ponemos en la x, y que se representaría de ese estilo. Y luego de ahí, lo único que procedemos es multiplicar 1 por x cuadrada, sería x cuadrada, 1 por menos 1 sería menos 1. Y este simplemente se baja. Ya después que se ha hecho las operaciones, lo único que se tiene que hacer es reducción de términos semejantes. El x cuadrada, pues como no hay otros x cuadrada, simplemente se baja. Y aquí, como es suma, lo único que tenemos que hacer es poner el mismo signo y 5 más 1 serían 6. Como segundo ejemplo de operaciones con funciones de composición, tenemos que f de x es igual a 2x más 1 entre 3. Luego tenemos que g de x es igual a x menos 2 entre 4. Lo único que tenemos que hacer aquí es seguir esta formulita. Como bien se le acaba de mencionar hace unos momentos, lo primero que tenemos que hacer es poner el 2 que está aquí y el más 1 que está de este lado, que es este. En el x simplemente se abre un paréntesis y el menos 3 que va de este lado. Bueno, una vez hecho eso, lo único que tenemos que poner es todo esto en la x de aquí, en la x de acá. Todo esto lo vamos a poner en la x de aquí. Por ejemplo, lo pusimos de este lado, que es x menos 2 es igual a 4. Bueno, ya de que se haya hecho eso, simplemente vamos a hacer la operación, que sería multiplicación de fracción. Y para poder hacer eso tenemos que ponerle un 1.
Este 1 se lo ponemos para que podamos multiplicar esto por eso y este por este, para que tengas una cierta igualdad, por así decirlo. Bueno, ahora procedemos a multiplicar, que sería 2 por x serían 2x, más por menos serían menos, 2 por 2 son 4, 1 por 4 son 4, y luego eso nos quedaría así, y este 1 se lo añadimos para que podamos hacer otra multiplicación de fracción, que ahora sería así de este momento, como les voy a explicar en estos momentos, sería 2x por 1 serían 2x, luego sería menos por más da menos, 4 por 4 da 4. Y luego multiplicamos este, que sería 4 por 1 da 4. Ya después de que hayamos hecho las operaciones, simplemente aquí vamos a reducir los términos semejantes. Por ejemplo, sería menos 4 más 4 serían 0. Y el 4 se deja aquí. Y pues el 0 es obviamente que no se tiene que poner. Así que queda 2x entre 4, como lo podemos apreciar en estos momentos. Y luego simplemente tenemos que hacer la división, que se hace por la regla de la herradura. Y para poder hacerlo, aquí le añadimos un 1, el cual, ya de que le hayamos añadido 1, nos sirve para poder hacer la división. Recuerden, le añadimos 1 porque ese no afecta en nada, simplemente es para que podamos realizar la operación. Bueno, como bien les dije en ese momento, se hace por la regla de herradura, que se multiplica el de arriba, los extremos por extremos y los que van en medio por en medio. Por ejemplo, 2x por 1, 2x. 4 por 3 son 12. Y simplemente aquí lo único que tenemos que hacer es reducir. La mitad de 2x sería 1 y la mitad de 12 es 6. Y como ya no se puede reducir más el término, así se queda. Y ese sería el resultado. Sería f de composición g es igual a x, sería igual a x entre 6. Y este sería el resultado eh, de este ejemplo. Después de que ya hayamos terminado de explicar este ejercicio, ahora vamos a pasar con los ejercicios de tarea que quedan para ustedes. Tenemos el primer ejemplo, el primer ejercicio, el segundo ejercicio y el tercer ejercicio. Y con eso vamos a concluir el tema 2.7. A continuación, le hablaré sobre el tema 2.8, función inversa. Definición de una función inversa. Se llama función inversa o recíproca de f a otra función f menos 1 que cumple que si f de a igual a b, entonces f a la menos 1 de b igual a... La notación f a la menos 1 se refiere a la inversa de la función f y no al exponente menos 1, usado para números reales. Únicamente se usa como notación de la función inversa. Como primer ejemplo, primero tenemos que tener que la función debe ser inyectiva para que la función pueda ser inversa. En este caso, se cambia x por y se despeja la y. El dominio de f es el recorrido de f a la menos 1. El recorrido de f es el dominio de f a la menos 1. Como podemos ver, esta sería la función inyectiva y esta sería la función inversa. Entonces la función inyectiva sería 0,1, 1,3, 2,5. Para pasar a la función inversa sería lo contrario. Como por ejemplo, estas son las x y estas son las y. Entonces las y la pasamos a la x, que en este caso quedarían todo lo contrario, como podemos apreciar en este momento. Si se dan cuenta, el 3 que estaba en la y se pasó al donde están las x de la función inversa. Como segundo ejemplo tenemos esa representación. Tenemos que la función sale de 1 a 1, 1 a 1. Esa es la función inyectiva. Entonces, para la función inversa, simplemente es lo contrario. Que si de este lado, los números, bueno, las flechas pasaban al lado derecho, entonces la función inversa, las flechas van a pasar al lado izquierdo como función inversa, como podemos apreciar aquí. A continuación, les voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio de función
inversa, el cual es f de x igual a x más 2 entre x. Como podemos observar, aquí esa es la función que nos están dando. Entonces lo que tenemos que hacer como primer paso es poner todo eso mismo aquí abajito y lo único que vamos a cambiar de la x va a ser la y. Luego, posteriormente, tenemos que poner todas las y de este lado y la x se pasará para este lado. Después tenemos que eliminar la i y para eliminar la i lo único que tenemos que hacer es poner todo eso acá adentro y la i la colocamos afuera. Pero para que haya una igualdad en esa ecuación, tener todo lo que pongamos de este lado también lo tenemos que mandar para otro lado. Como pusimos una i aquí, tenemos que ponerla también de este lado. Con eso, con la finalidad de que podamos eliminar la i que está dividiendo. Como podemos ver ahorita, como podemos observar, aquí ya se eliminó la i y solo quedará esto que se baja y esto que sería i x igual a i más 2. Y ahora lo que queremos hacer es eliminar esta i, el cual lo que tenemos que hacer es restarle esta misma i para que se pueda eliminar. Y acuérdense que si le restamos aquí, también este se tiene que pasar al otro lado, que tal manera que quedaría así como podemos apreciar en el video. Y se pone el 2. Ya después de que se haya hecho esto, lo único que tenemos que hacer ahora es eliminar estas dos i. Y el único modo que podemos hacerlo es factorizando por factor común, el cual sacamos la i, ponemos la x y el menos 1 salió de aquí, porque como se factorizó, aquí quedaría como menos 1. Y ya el 2 se pone. Posteriormente, para eliminar, ahora tenemos que eliminar eso para que quede solita la i. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner todo eso en la parte de abajo, dividiendo. Y recuerden que todo lo que te pongamos acá de este lado, también lo tenemos que poner de este lado para que no afecte la igualdad. Entonces, eliminamos eso, quedaría solito la i y eso simplemente se baja. De tal manera que quedaría esto, i igual a 2 entre x menos 1. Y ya lo único que se tiene que hacer es pasarlo a la función inversa, la cual ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Bueno, después de que hayamos obtenido este resultado, simplemente vamos a poner f a la menos 1 de x igual a 2 entre x menos 1. Esto se hace para fijar la función inversa. Y ya eso sería todo de este tema. Ahora le voy a enseñar los ejercicios que tienen que hacer. Esos son los ejercicios de tarea de función inversa. Ese ejercicio es idéntico al que vimos hace un momento. Esos ejercicios son más sencillos. Simplemente tienes que despejar la i por s. Y este sería el último ejercicio. Igual son sencillos, son como los otros. Y esto sería todo del subtema 2.8 de funciones inversas. A continuación les hablaré sobre la función implícita. Una función f de x y es llamada función implícita si la variable es dependiente no se produce de forma explícita en un lado de la ecuación en términos de la variable independiente. En una función implícita el valor de y puede ser obtenido resolviendo la ecuación en términos de x. Como primer ejemplo tenemos esta ecuación, esta función implícita. Lo primero que hay que hacer es igualarlo a 0, como podemos apreciar en estos momentos. Y de ahí simplemente se reduce elementos semejantes, que en este caso el 2i no tiene con quién reducirlo, así que se baja. El 4x menos 2x da x positiva, que sería 2x positiva. Y como ese tampoco tiene con quién reducirlo, simplemente se deja así, y así es como queda ese ejemplo. Como segundo ejemplo, tenemos una función implícita un poco más complicada, por así decirlo. En cuanto que tenemos, son fraccionarias. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el mínimo como un múltiplo. Ya después de que hayamos sacado esto, lo único que tenemos que hacer por ejemplo, en este caso dio 10, el mínimo como un múltiplo.
Después, este 10 lo vamos a dividir entre 5, que da 2, y lo multiplicamos por el que está aquí, que sería 1. 10 entre 5, 2. Por 1, 2. Luego hacemos esto con todos. Entonces sería 10 entre 10, 1. Por 5 da 5. Y el y a la 5 se baja, normal. Luego de ahí va 10 entre 2 da 5. Por 9, 45 y x se baja. Luego vamos a multiplicar el 10 por el 3 que da 30. Y se iguala a 0 otra vez. Después de ahí, lo único que tenemos que hacer es dejar solita la i. Como podemos apreciar, todas las x y constantes las vamos a pasar al otro lado. Y recuerden que, por ejemplo, que al pasar todo número que está de un lado, si lo pasamos al otro, pasa con el signo contrario. En este caso, como 2x cuadrada estaba positivo, pasa a negativo. Al igual que el menos 45x pasa a positivo y el 30 pasa a negativo, como podemos apreciar aquí. De una vez que tengamos solita el 5x, el 5y a la quinta, lo único que tenemos que hacer es quitar este 5 de aquí que está multiplicando y pasa dividiendo, como podemos apreciar en estos momentos. Una vez que hayamos llegado aquí, lo único que tenemos que hacer es quitar la quita potencia para que quede la i solita, como podemos apreciar en este momento. Y para quitarla, lo único que tenemos que hacer es pasarla a raíz a la quinta. Y eso sería todo. Les hablaré sobre el subtema 2.10, que es otro tipo de funciones. Y con este tema vamos a concluir. Entonces, otro tipo de funciones tenemos que... Aquí tenemos un cuadro sinóptico en el cual tenemos como funciones se derivan algebraicas y trascendentes. En algebraicas tenemos las polinomiales y esa es su fórmula. Tenemos también las radicales con su respectiva fórmula y racionales. En polinomiales tenemos las que son constantes, lineales, cuadráticas y cúbicas. Esto ya se ha explicado en los otros videos. En trascendentes tenemos las trigonométricas, que son la de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En exponenciales tenemos las que son tipo así como la que estamos apreciando en estos momentos. Hay tantas fórmulas. Y en logarítmicas tenemos la que son logarítmica de ese estilo, que son 3. Y bueno, entonces le pondremos ejemplos de otro tipo de funciones. En este cuadro hay 3 columnas, el cual son función, forma y ejemplos. Para empezar tenemos la función lineal y su forma. Su forma es y igual a m de x más b, el cual m es una constante que puede, ya como lo hemos mencionado en los videos anteriores, la m es una constante que puede ser cualquier número. Como por ejemplo aquí tenemos que esto sería una m, aquí como podemos apreciar en el cursor, sería una m, la x y la letra sería la b, que sería como un 3. Tenemos también la constante con su fórmula y ejemplos. Tenemos cuadráticas, que son de ese estilo, y su ejemplo. Son las que son polinómicas, las que son con valor absoluto. Acuérdense amigos, en valor absoluto siempre va a dar positivo, siempre. También tenemos radicales, trigonométricas y algorítmicas. Y ahí están sus formas y sus ejemplos. Y bueno, de antemano me despido y damos por concluido el tema 2 de funciones y sus respectivos 10 subtemas. Que tengan un excelente día, gracias.